Lo primero es darles la bienvenida a todos y a todas. La verdad que la convocatoria nos sorprendió sobremanera. Cuando pusimos en marcha las inscripciones no sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar. Por supuesto que sabíamos que Guillermo, independientemente de la valoración política o personal que cada uno pueda tener de él, es un economista de fuste, es un economista muy respetado, y en esa medida entendíamos que podía haber entusiasmo, pero la convocatoria final superó cualquier expectativa. Se anotó muchísima gente de Luján, de la región, incluso del interior del país. Así que, bueno, si llegara a haber alguno que es del interior y por casualidad está hoy en Luján, también les vamos a contar cómo vamos a hacer operativamente para que puedan tener acceso a los contenidos de las clases. Corresponde, en primer término, decirle lo obvio, que es la primera vez que se hace acá en Luján, en nuestra querida ULU. Esto es gracias al acompañamiento del rectorado. En un ratito nos va a estar acompañando Walter Palesi, que va a llegar aquí con Moreno, y que no solo nos brindó el apoyo material que necesitábamos para poder llevarla adelante, sino también a partir de una convicción compartida de que es muy importante la pluralidad de ideas en la universidad pública, en una institución educativa de este nivel y de esta jerarquía. Quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras de Principios y Valores Luján, muchos de los cuales están por acá colaborando, especialmente a Agustín Soma, Jeremías Soma, Javier Yul, que han trabajado muy activamente, pero a todos en general, porque lo han hecho desde el entusiasmo militante y también desde el convencimiento de que tenemos que seguir sumando herramientas, tenemos que seguir formándonos. Es una de las tareas principales que tenemos todos los militantes, formarnos y ayudar a que otros se formen, porque es la manera, insisto, de contar cada vez con mayor cantidad de herramientas para leer la realidad y para construir entre todos salidas colectivas, ¿sí? Es lo que realmente creemos y de lo que estamos convencidos de que la mejor forma de conocimiento es aquella que se construye colectivamente. Le quiero agradecer a Leonardo Farías, que me acompaña aquí a mi izquierda. Él es el coordinador de la cátedra de la Universidad de San Martín. Fue el impulsor de aquella experiencia pionera allá por el 2023, Leo, que puso en marcha, digamos, esta dinámica de formación y que también nos ha acompañado y nos ha apoyado en todo este recorrido. Y a pesar de que hoy no esté presente por una cuestión de salud, no quiero dejar de agradecerle a Sebastián Merlo, que es parte del equipo de coordinación de la primera sección electoral y que también fungió como nexo en aquellos inicios cuando empezamos a alumbrar la idea de poder traer la cátedra de Luján. Creo que siempre es un buen momento para hablar de peronismo, para estudiar el peronismo, pero hoy estamos atravesados por una coyuntura muy particular. Seguramente muchos de los que están acá ayer se movilizaron, marcharon o están movilizados en términos generales por lo que viene aconteciendo en el país. Entonces me parece que la cátedra del pensamiento económico llega en un momento muy oportuno, porque nos parece que por primera vez, después de muchos años, el peronismo empieza a transitar un proceso de normalización basado en su doctrina. Y no hay doctrina sin esquema económico. O sea, la parte central de la doctrina peronista es su esquema económico. Esto el peronismo lo sabe muy bien. Y no tiene otra forma el peronismo de cumplir sus objetivos históricos, que son y seguirán siendo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, si no volvemos a un modelo de producción y trabajo. Si no volvemos a un modelo donde el hombre y su familia y la posibilidad de realizarse en comunidad esté de vuelta en el centro de la concepción. Esto el peronismo ya lo hizo, lo sabe hacer, lo puede volver a hacer, de modo tal que esta cátedra seguramente nos va a dejar muchas herramientas y muchas ideas y muchos lineamientos que tienen que ver con una experiencia de casi 80 años, que tiene que ver con poner en valor lo nuestro, compartir de nuestras propias fortalezas, de nuestras propias capacidades productivas, de nuestros propios vectores de competitividad, para a partir de ahí poder impulsar el desarrollo de todos los sectores de la economía y acometer, como dice Moreno, ¿no? Como suele decir Moreno, la gesta inconclusa
de la industrialización del país. ¿Qué es lo que puede garantizar trabajo para todos los argentinos? Y sin trabajo no hay peronismo posible. Digamos, se transforma en otra cosa que bueno, circunstancialmente puede ayudar, pero que no llega a cumplir el objetivo último. Además, la cátedra, además de tener un titular de fuste como Guillermo, tiene un equipo docente de primerísimo nivel, muchos de ellos funcionarios de distintos gobiernos peronistas durante los últimos 20 años, con amplia formación, con amplia trayectoria, y algo no menor, también está expresada en un plan económico, que es el que Principios y Valores le viene ofertando a la sociedad argentina desde un tiempo a esta parte. Así que hay un programa también, todo esto está expresado, está sistematizado en un programa. Con lo cual, una vez que transcurran los 10 encuentros que conforman la cátedra, nos tiene que quedar claro el qué, o sea, qué es la economía peronista, qué es lo que hay que hacer en una economía peronista, pero también el cómo. Eso es lo que se suele escamotear muchas veces, ¿no? Es fácil definir los objetivos, pero no siempre se visibiliza la metodología. Y por último, me parece que si bien digamos, nos va a convocar el pensamiento económico del peronismo, es una gran oportunidad para poner en valor la doctrina peronista en su conjunto. Porque si bien nos quieren bajar el precio continuamente, ¿no? y rebajar al peronismo una cuestión partidaria, sectaria, ¿no? Casi de politiquería, nosotros sabemos y estamos convencidos de que el peronismo es toda una filosofía política, tiene historia, tiene profundidad conceptual, tiene una densidad ontológica, una densidad de ser, y por lo tanto debe ser reconocido de esa manera. Y tiene mucho para dar todavía en todos los campos de las ciencias sociales, o sea, no solamente en la economía. Me parece que esta es una tarea que también a todos los que les interese hay un campo abierto para desarrollar, porque el peronismo puede enfrentar cualquier cuestión que proponga la realidad. Entonces, en definitiva, va a servir para profundizar esas convicciones. Tenemos que acostumbrarnos a pensar la realidad y analizarla desde nuestro propio esquema de pensamiento, confiando en que esa doctrina tiene la potencia suficiente y que encierra en sí misma todas las respuestas a los desafíos y a los problemas que nos puede ir proponiendo el devenir del país y nos puede ir proponiendo la realidad. Porque como decía el general Perón, en la comunidad organizada, un hombre puede enfrentar cualquier mudanza si está provisto de una verdad para toda la vida. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos. Así que de nuevo les agradezco muchísimo. Espero que a pesar del retraso de Guillermo puedan disfrutar la jornada, que tengan una muy linda cursada y que les pueda suponer un aprendizaje significativo para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, bienvenidos a la cátedra. Yo soy el coordinador de la cátedra, mi nombre es Leonardo Farías. Hace casi 3 años ya, Guillermo tenía una idea de empezar algún programa, alguna especie de curso, que después se terminó llamando cátedra, sobre el pensamiento económico del peronismo. ¿No? Él sostiene que desde Perón, el primer peronismo, a hoy, hubo un tránsito, hubo municipalismo, hubo gobernadores, hubo presidentes que de alguna manera ejercieron y practicaron la economía del peronismo con la doctrina siempre a la cabeza. Que lo último que nosotros pudimos conocer aquí, que eso sucedió, fue con el gobierno de Néstor y Cristina. En esa experiencia última, Guillermo se funda para desarrollar una cátedra que un poco deje desde la teoría y desde la práctica contada por sus protagonistas, porque los docentes también fueron protagonistas de la década ganada, de qué es y cómo se ejerció la economía del peronismo en esos años. Y a partir de ahí, bueno, fuimos un día a dar una charla a la Universidad de San Martín y cuando terminamos me dice hay que hacer este curso, hay que hacer la cátedra. Ya, encárgate. ¿Por dónde empiezo? Yo no soy economista,
estudié comunicación social, pero bueno, en estos años, junto con el equipo docente, que ahora se los voy a nombrar cada uno de ellos, fui aprendiendo mucho, por lo menos, para ser coordinador nomás de la cuestión administrativa y comenzar a caminar una aventura, y que ahora también es parte de esta universidad, en donde podamos llevar la cátedra a todos los lugares, no solo de la provincia, sino también del país, que nos abran las puertas para poder lograr. Como están diciendo los compañeros, que por supuesto, nada, yo muy agradecido cuando vengan, lo va a hacer en persona, pero nuestra tarea es, en algún punto, y de máxima, como lo repite Jean Moreno, peronizar el mundo. Empezamos por el conurbano, pero y nos extendemos un poquito más a la provincia, y también, por suerte, estamos tratando de que esto se geste en otros lugares, como puede ser la Universidad de la UNPAS, la de José C. Paz, en la de Cuyo también hay charlas, hasta con el embajador de Bolivia le propusimos llevar a Bolivia también, nos hagan un lugarcito en la universidad pública para poder dar también la cátedra. En fin, esto es algo que están haciendo, que hasta hace unos días era una cosa en un contexto, ahora cambia completamente el escenario político, bueno, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Cristina fue de alguna manera privada de su libertad, por un fallo viciado, y bueno, todo lo que más o menos podemos haber escuchado y haber de ella y de otros compañeros que la representan, también sus abogados, cambia el escenario político. Esta cátedra había nacido para ser testimonio y que no se pierda en el tiempo, porque considerábamos hace 3 años atrás que el peronismo, o por lo menos el peronismo como, no como cultura, sino como política, estaba en peligro. La política del peronismo está en peligro, tal vez de su extinción, llevándola a un lugar extremo. Y nuestra propuesta era, tenemos que hacer esto para que se sepa en las nuevas generaciones que existe una forma de pensar la economía, que existe una forma de ejercerla, que es la del justicialismo, y tenemos que cantarlo, invitarlo a viva voz en cada universidad, en cada claustro, en cada casa de estudio que podamos. Así porque nació esta cátedra con ese espíritu. Hoy, por supuesto, la coyuntura cambió en muy poco tiempo, parecería que el lugar para nosotros es otro, que se empiezan a abrir unas puertas, que de alguna manera en este encuentro de las distintas vertientes que se dicen peronistas, empieza a haber en materia económica un escuchar, un mirar, un interpretar lo que Moreno viene diciendo hace 10 años y que no es otra cosa que lo que se hizo hace 20 en adelante, hasta el 2015, que Cristina dejó el gobierno. Entonces, hoy nos toma otra dimensión, no menos importante, la cátedra, pero ya no de testimoniar en algún lugar para que no se pierda el discurso, sino para ahora imponerlo en lo que viene, en el marco de un peronismo unido. Entonces cambió muy poco, en muy poco tiempo, perdón, la connotación de la cátedra, de lo que significa. En un momento la planteamos como algo de resistencia, que no se olvida, que nosotros no tenemos más, pasen 100 años y algún hippie, como dice, bueno, la recoge y se suelta de 100 años en Argentina, ahora ya cambia el sentido, esto es lo que viene, como en realidad siempre dijimos, tenemos que de alguna manera buscar el consenso en el próximo proyecto alternativo a este gobierno para que vuelva a ejercerse de esta manera. Esto es la cátedra pensada en términos políticos y de construcción de poder en el futuro. Ya no de resistencia como nación, sino de poder. Pero en todos los casos, seguir expandiendo, seguir contando de qué se trata, seguir proponiéndole a ustedes 10 clases para mí maravillosas, apasionantes, y un ejercicio práctico final que, da reconocimiento de que los conceptos generales se han aprendido y tener un diploma ¿no? de recuerdo para todos ustedes. Esa es un poco la idea por la que estamos acá. Yo, obviamente, parezco un vendedor, pero en realidad les aconsejo disfrutarla, más que prestarle atención después van a tener los apuntes, todo, pero sino disfrutar el relato de los docentes en primera persona,
que fueron todos, además de ser académicos, fueron funcionarios y ejercieron el poder político desde lo económico en algunos pocos años y han logrado, bueno, lo que en aquel momento fue la ganada. Yo simplemente eso, son todos compañeros mayores que algunos van a estar presentes, otros tal vez lo veamos por la pantalla, en la cursada, digo en directo, porque por problemas de salud o algunos están lejos, no van a poder asistir, pero van a estar en vivo en la pantalla, así que Mauro estará seguramente en todas las clases, o también podrán un poco ser un poco los interlocutores o los moderadores entre la pantalla y ustedes, ¿no? Así que bueno, yo si quieren les voy a adelantar de qué se tratan las materias. Las materias y los docentes. Conformación de las economías de los países relevantes es la segunda clase, esta es la primera, donde vamos a hacer la presentación general. Globalización, antecedentes, su apogeo y su derrumbe. Comercio exterior, administración de la década ganada. Características del modelo de desarrollo de la Argentina. Formulaciones teóricas, ciclos de crecimiento. Influencias de las religiones monoteístas. Y, por último, una mirada del movimiento obrero. Esas son las 7 clases. 2 de ellas son 2 jornadas, o sea que son 9 en total, y la 10ª que es la de hoy. Las docentes son Beatriz Paglieri, que es economista y exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, Pablo Chayú, exsecretario también de Comercio de la Nación y actual presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, Walter Romero, que es economista y docente de Economía General en la UNDAP, Sergio Carbonetto, Economía, director del Departamento de Economía del CES, y Sebastián Carbonetto, economista. Ellos van a ser los que dicten las clases, y hay un invitado en la parte de la mirada sindical, que no sabemos quién va a ser en esta oportunidad. Yo estimo que va a ser Pimpi Colombo, la compañía que estuvo también en la Secretaría de Comercio, más puntualmente en defensa del consumidor, y que en ese momento, y que es la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa. Así que, una compañía. Así que bueno, eso es un poco lo que yo quería contarles, un poco de introducción general antes de escuchar a Moreno. Me parece que es fundamental en este tiempo esta cátedra, porque también hay que entender que nosotros en cualquier universidad, inclusive en esta, imagino, uno tendrá en alguna facultad o departamento, como se llama aquí, materias de economía o de política económica, pero claro, todas están basadas en una doctrina o que es la europea, o en la marxista, o en la escuela austríaca, o viene, o es importada, digamos. No hay una mirada local de la economía. Bueno, es un poco también la idea de por qué una cátedra y no un curso y no un ciclo de charlas, sino para poder ingresar a las universidades y hablarle de economía local, vernácula, del peronismo, con pensamiento bien local y sin traerla a ningún lugar del mundo. Porque nosotros, lo que trata de decir la cátedra y contar también, es que nosotros tenemos nuestras propias costumbres, nuestros propios consumos y nuestra propia idiosincrasia para poder generar una economía virtuosa sin necesidad de exportarla. Nosotros tenemos algo que es muy particular, que no pasa en todos lados, y en todos los países, diría casi en muy pocos, que es, por uso y costumbre, vamos a llamarle, una economía bimonetaria. Utilizamos los pesos, pero siempre ahorramos en dólares. Y es también la razón de por qué a veces tenemos unos vaivenes en la economía que son una década sí, una década no, una década sí. Bueno, también tiene que ver con eso. Administrar bien, comprender que somos una economía bimonetaria y administrarla de la manera que corresponde, tal vez es el secreto para mantener la estabilidad y lograr lo que se logró en un tiempo no muy lejano, que fue que el laburante pueda tener su coche, 0 kilómetros, pueda comprar su terreno, pueda pagar su casa, pueda viajar a Europa con una tarjeta de crédito en 12 pagos, cosas que hoy ni siquiera
la podemos poner a pensar, ¿no? Eso pasó hace muy poco, para los que son más jóvenes aquí, que veo algunas caras más jóvenes, y pasó hace 15 años, ¿no? Esa era la realidad de un laburante argentino hace 15 años. Hoy estamos tarjeteando para la comida de hoy. Nos estamos endeudando para poder ir al supermercado, ¿no? La distancia es abismal. Por supuesto, no fue un día para el otro, fueron 10 años de caída permanente, ¿no? El final ahí con el compañero que se murió, no vamos a repetir mucho ahora, pero un poco tiene que ver con eso también, que fue algo que no se sintió prácticamente, pero hubo una devaluación no compensada y ahí empieza el derrotero con Macri en adelante hasta hoy, ¿no? O por lo menos es lo que consideramos nosotros, tal vez algunos piensen distinto, pero la realidad y la única verdad es que cayó el salario de los argentinos, el salario en dólares, a lugares impensados hace tan solo 10 años. Estamos en esto y bueno, esperemos que pueda servir como una herramienta en las clases que vienen. Reitero, les recomiendo la cursada completa, me parece que está buena, que abre cabezas, que nos deja muchas cosas que por más que uno crea que lo sabe o que la tiene clara, se abren interrogantes que nos llevan a pensar y a razonar de alguna manera distinto que antes de la cursada. Así que bueno, por mi parte, eso nomás. Y bueno, gracias a todos por recibirnos. A mí me toca la parte más organizativa, ¿sí? Como dijeron mis compañeros, van a hacer 10 clases. Pero antes de eso, quería recordar el concepto de trabajo, ¿no? Y de comunidad organizada, que están escritos en los textos de Perón, ¿no? La importancia de pensar una sociedad distinta a la que está hoy vigente, ¿no? Pensar en la escuela, pensar en la sociedad de fomento, en el club, todas aquellas instituciones que ordenaban y acompañaban la vida de la Argentina en aquella época. Como a veces toda esta etapa neoliberal de los 90 y lo que siguió después fue destruyendo todas esas instituciones que ordenaban la vida social de cada uno de los sujetos que estaba en este bello país. Por eso, esta cátedra, pensada desde la economía, ¿no? Porque dice, no hay hombres felices sin una economía ordenada, ¿no? Esto de volver a comer en casa, esto de volver a pensar en el núcleo familiar, que va organizando la vida de los sujetos, ¿no? Algunos decían, hay gobiernos que desorganizan y hay gobiernos que organizan, ¿sí? El peronismo organiza la vida de los sujetos. El peronismo organiza el día a diario del sujeto, ¿no? Ir a trabajar, ir a la escuela, que la escuela no sea un lugar de asistencialismo, sino un lugar de encuentro con un otro, donde se discuten las políticas de turno, ¿no? Volver a pensar el peronismo desde ese ángulo, atravesado por la economía. Estas 10 clases les van a dar a ustedes una nueva visión, una nueva formación, una nueva cosmovisión acerca de cómo vemos el mundo que nos rodea. A veces estamos bombardeados por conceptos que salen en los medios de comunicación, ¿no? El asistencialismo, la renta universal, ¿no? Cosas que atentan, ¿no? Al trabajo. Otro de los conceptos que me gustaría también recordar acá es el sentido del trabajo, ¿no? ¿Qué significa trabajar para un peronista? Para nosotros que somos peronistas pensamos que el trabajo es ordenador, principalmente. Como es ordenador, permite al sujeto realizarse. ¿Y dónde se va a realizar ese sujeto? En la comunidad. No hay forma de realizarse solo, ¿no? Esto de, bueno, uno que transita las escuelas va viendo estudiantes en solitario y que están en sus redes sociales y están metidos en la timba financiera ya desde los 12 años, ¿no? El peronismo viene a reorganizar todo eso. Viene a dar una forma de vida, ¿sí? Que nos permite a todos nosotros ser felices. ¿Cuesta luchar contra la corriente? Sí, porque hoy la corriente va en contra. Pero estar en una universidad como esta,
donde se está hablando de peronismo por primera vez y en economía peronista, ya es un gran paso para todos nosotros, ¿sí? Como decían, ni yanquis ni marxistas, ¿no? Tenemos que ser argentinos y encontrarle la solución argentina a los problemas argentinos, ¿no? Esto de, bueno, traemos, yo porque soy docente, pero traemos un test de que traemos de España y lo aplicamos ahí, no tiene nada que ver, ¿no? La idiosincrasia argentina es muy particular, esto de vivir en dos monedas, pensar en dos monedas constantemente, en tener dos tipos de inflaciones distintas, el cobrar en pesos y pagar en dólares, ¿no? Esta cátedra viene a dar luz, ¿sí? Con todos nuestros oradores que van a venir en un rato, bueno, y en las próximas clases, y nos van a contar su experiencia, ¿no? Porque lo importante de eso también es no solo la cátedra y la teoría, sino la praxis, ¿no? El hombre práctico, ¿no? Volver al hombre que se respeta por su oficio. Y todos nuestros oradores, los que van a venir, tienen un gran oficio dentro de la economía, que nos van a poder aportar, como ya les dije, una nueva visión, una nueva cosmovisión acerca de cómo se puede pensar la Argentina ordenada desde una economía ya no liberal, ya no marxista, sino una economía desde una visión peronista. Así que gracias por venir y bueno, y hago la introducción acerca de, paso al siguiente tema, que es lo administrativo. Seguramente todos fueron contactados por mail. Si alguno no fue contactado por mail, allá Seba y Sergio tienen una planillita, dejan anotado su mail y nosotros les vamos a ir mandando material de lectura. La lectura, a veces, para los que han dejado el sistema educativo ya hace tiempo, a veces se complica. Pero se puede charlar, se puede discutir, podemos ofrecer algún espacio de charla, ¿sí? De reencuentro para poder ir desarmando esos textos. Vamos a tener que trabajar, hacer un trabajo práctico, final, ¿sí? No se asusten, no es nada raro ni difícil. La idea es que vayamos comprometiéndonos con el material que le vamos a ir mandando. Hay unos lindos PowerPoint, hay algunos libros que también podemos acercarles a través de las redes. Por eso es importante que si ustedes tienen mail, ¿sí? Se los podamos mandar. Hay alguno que no está inscrito con el mail, acá, todos les llegó el mail. Bueno, después nos ponemos en contacto, mandamos por WhatsApp o mandamos por mail, por lo menos para ir recordando. La asistencia, habíamos acordado un 70%. La idea es que vengas a clase, que te traigas el mate, que te traigas los bizcochos. Hoy es de índole más formal, pero en algún momento pasaremos a un aula y trabajaremos entre todos. Por otro lado, también es participativo. Después de que hable Guillermo y que pueda hacer su locución, que le preguntemos, ¿sí? Que no tengamos miedo, que le preguntemos y que queramos decirle lo que queramos decirle, ¿no? Que seamos partícipes de este encuentro, que no seamos meros espectadores, ¿no? Que esto del peronismo que se construye entre todos es cierto. Esto de que ninguno sobra, ¿sí? Que somos todos compañeros, es cierto. Hoy nos toca estar acá, mañana toca estar allá, pero entender eso, que todos nosotros trabajamos por la misma causa y todo el que quiera sumarse a Principios y Valores de Luján puede hacerlo, ¿sí? Que quiera sumarse y venir a las charlas, a los encuentros, e incluso tenemos un encuentro también de formación donde leemos libros, ¿sí? Estamos trabajando sobre la comunidad organizada, pueden hacerlo, ¿sí? Es libre y gratuito y se pueden sumar y podemos ir filosofando acerca de la vida, de la historia y de lo que es ser peronista. Bueno, muchas gracias. Perdón, me quedaba algo para decir. Sí. Yo soy el que los mando los mails, ¿sí? Mándenme mail, contéstenme. Y tenemos un
un Classroom, ¿sí? Acá los docentes siempre usamos Classroom. Es un link, te metes ahí y tenés toda la información, ¿sí? Te podemos subir los libros, el material que se trabajó. También vamos a subir algunas de los encuentros, ¿sí? Que quedan grabados, ¿sí? Si por esa casualidad de la vida no podés venir, va a estar la charla, después la podés leer, la podés ver. Todo el que quiera comunicarse conmigo a través del mail, me comunica, ¿sí? Y yo, en la medida que lo puedo, no es online, pero sí le voy a ir contestando lo que se necesita. Y hay mucha gente cripta de afuera, de Luján, con ellos también vamos a trabajar, vamos a ir subiendo las clases y vamos manteniéndonos en contacto. Lo importante es no perder el contacto, ¿no? Una vez que ya nos encontramos acá, que más o menos nos vemos las caras, empezar a trabajar entre todos juntos y que cada uno vaya poniendo sus dones, ¿no? Como dicen por algún lugar, ¿no? Poner su don, su virtud en esta causa que es de todos, ¿sí? Si nos va bien a nosotros, le va bien a ustedes, si se va bien a ustedes, nos va bien a nosotros. Así que bueno, gracias. Bueno, tenemos un poquito más de paciencia. Está el hombre ahí en ruta y rituales que calculamos que van a ser 2 o 3, van a tener carácter sincrónico, ¿sí? Los encuentros presenciales van a contar con clases grabadas para el que no pueda asistir, pero asincrónicas, o sea, las vamos a subir al campo virtual al día siguiente, por ejemplo, ¿sí? Lo que estamos transmitiendo en vivo. Bueno, era aclararles eso porque por ahí falta de alguna clase, al día siguiente la van a tener subida, la van a tener subida. Pero lo presencial, la idea es que sea presencial y lo virtual, por supuesto, sí, va a ser virtual y sincrónico. Bueno, esa aclaración nomás sobre las cuestiones administrativas de la cursada. Le pedimos un poquito más de paciencia y ya lo recibimos a Guillermo un ratito. Gracias. Habla el rector. Sí, sí, pero no. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Creo que no hace falta demasiadas presentaciones. Hoy nos acompaña, tenemos el placer de que nos acompaña en nuestra universidad Guillermo Moreno, con un amplio recorrido en la administración pública. Nos han solicitado el movimiento que él preside, Principios y Valores, utilizar un espacio para dar la cátedra de Economía Peronista, que como ustedes saben, los que son de nuestra universidad es muy ecuménica en el sentido ideológico, Guillermo. Así que bueno, algunos planteaban, pero ¿cómo dice esto de hablar de una cátedra peronista? Y yo decía, si podemos hablar de economía, de la economía que se está hablando en todo momento, ¿no? Porque la economía peronista, que es una economía autóctona, no puede tener un lugar en nuestra universidad, en un lugar de debate, de charla, de amplitud. Así que en ese sentido, Guillermo, agradezco mucho la iniciativa de ustedes, los compañeros que están aquí. Y la verdad, darle la bienvenida a todos, agradezco muchísimo su participación y les deseo una hermosa jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a entregar, Guillermo, estos son productos de nuestra planta piloto. Ah, muy bien. Se producen acá. Pues tiene un montón de plata. Mira, un pedazo de queso, estos son como 4.000, 5.000 pesos. Ah, sí. Y bueno, como dice que anda un poquito con problemas de la garganta y demás, alguien, no sé quién. Un docente de rectorado. Un docente de rectorado le hace un obsequio de un tarrito de miel y caramelos de miel para. Pero esto está bárbaro. Con caramelos de miel también. Ay, no, pero acá tenemos otro. Hoy me voy con un montón de plata. Como que acá está, mirá. Miel, mirá la. Quiero comentar
comentarle para terminar que la gente de Principios y Valores ha hecho las gestiones, eso se lo sabía Guillermo, para que una empresa donara material para colocar, para mejorar el estacionamiento de ahí. La verdad que lo han hecho muy bien. Estamos colaborando también en una colecta de zapatillas y ropa para donar, así que la verdad que es un lugar muy activo aquí en Luján. Los compañeros se portan muy bien y trabajamos juntos colaborando. Muy bien, muchas gracias. Ah, robar el queso, ya ves. Peronismo es bravo. Bueno, gracias, disculpen la demora, pero salimos bien, salimos 4:30 después del programa, pero la 25 de mayo estaba difícil y la ronda también. Gracias por esperarnos y disculpen la demora. Economía peronista, como dijo el rector, un fenómeno interesante, al punto que uno podría decir que somos los únicos que no fracasamos este siglo. El país crecía con superávit fiscal, significa que entonces el que gastaba era el sector privado, porque si recaudábamos más de lo que gastábamos, y el sector privado para crecer gastaba en inversión. Esto como para empezar a desentrañar lo que fue la década ganada. La idea es, cuando terminemos el curso, que tengamos el marco teórico que guía el accionar de los economistas del peronismo, que se fue construyendo a lo largo de décadas. Es una estructura de pensamiento que se transforma en acción, pero que tampoco es cierto que se deriva del plan quinquenal. Sería osado decir eso en la universidad. El plan quinquenal son una serie de obras, casi que es un plan de obras públicas. Economía peronista, entendida como el diseño de la macroeconomía en un gobierno doctrinario, se fue construyendo y alcanzó quizás cierta formulación teórica este siglo. Tuvimos distintas generaciones de economistas que nos fuimos encontrando y que obviamente ahora hay economistas jóvenes que nos están siguiendo a nosotros. También es cierto que en la universidad es un hecho, en la facultad es un hecho extracurricular todavía, producto del funcionamiento de la propia academia. Hay obviamente una excepción que nos permite esto. Todavía no hemos penetrado como nos gustaría, pero parte de esto es el ejercicio de perseverar en hacerlo. Ustedes piensen que en general no hay debates entre los economistas del pensamiento nacional y los globalizadores. No lo suele haber, sean liberales, sean marxistas, sean socialdemócratas, neoliberales, no lo suele haber. Esquivan el debate. Nosotros ofertamos claramente esa posibilidad. Pero ese debate se esquiva. Algunos temas que hacen a la construcción de nuestro pensamiento. El año pasado nosotros presentamos en la Feria del Libro el programa económico del futuro programa del gobierno peronista. Este año presentamos ya el plan de gobierno con 8 ministerios. Fue un trabajo, el programa económico fue un trabajo de economistas, empresarios, dirigentes sindicales. El plan de gobierno ya fue un trabajo mancomunado de 1.300 compañeros que nos juntamos, reunión de todo el país,
ya distintas disciplinas, obviamente. El programa económico, que es el que nos convoca, partimos de la idea de que en general hay algún conocimiento porque dominas la disciplina o porque la has ejercido a partir de ser empresario o dirigente sindical. Esto es la estructura que armó el programa de gobierno. Programa económico. En un mundo muy particular, este año está bastante más claro eso con la llegada de Trump, donde la discusión entre los globalizadores y el nacionalismo llegamos a un final feliz para nosotros. Cuando decimos que el mundo está haciendo las políticas que nosotros hicimos al principio del siglo, cuando nos decían que éramos el pasado, finalmente no éramos el pasado, éramos el futuro. Entonces nos atrevimos a darle conceptualización teórica, nos atrevimos. Dijimos, mira muchachos, me parece que llegó el momento porque estamos en condiciones de discutir lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo Putin, incluso lo que está empezando a pensar Macron o la señora Meloni y algunos más. Y en realidad ellos están haciendo acciones y nosotros estamos ya teorizando sobre las acciones hechas. Y esto es lo que venimos a reflexionar acá. Sobre las discusiones básicas que ustedes tendrán para empezar a abordar la disciplina, hay dos que son las que tipifican el debate, que tiene que ver una sobre la construcción del valor y la otra tiene que ver con las causalidades de la economía. Sobre la construcción del valor, el peronismo dice que hay una sola clase de hombres los que trabajan, así que adscribimos a la teoría objetiva del valor, que es a ella el trabajo socialmente necesario para bla, bla. Eso es tanto liberal como marxista. En esa ruptura epistemológica se produce fin del siglo XIX, cuando se pasa de la teoría objetiva a la teoría subjetiva del valor, que las cosas valen lo que estás dispuesto a pagar por ellas y que no es necesario ese costo, y eso finalmente la escuela austríaca. Esos son los neoliberales, los socialdemócratas. Este chico anarcocapitalista que anda hablando por ahí va por ahí, es un globalizador extremo, y es en general lo que ustedes estudian en microeconomía. Aclaro esto porque no necesariamente cuando avanzamos en la micro y avanzamos en la macro tenemos claro las teorías de valor que están subyacentes a cada uno de estos esquemas. Nos vamos sobre la maximización de funciones, bla, 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 y en realidad estoy tratando de bajar eso a las acciones concretas de política económica. Lo que llamamos los neoliberales, que serían los nuevos liberales, en realidad no son continuación, son ruptura. El neoliberalismo no es una evolución del liberalismo, es una ruptura del liberalismo. Uno son teoría objetiva del valor, hacemos costos y nosotros dejamos de hacer costos. Esto es un proceso tremendo en la estructura de la economía. Venimos de siglos de hacer costos y dejamos de hacer costos de repente. Dejamos de hacer costos en la estructura conceptual, los empresarios no van a hacer costos, esto es una tontería, gracias a Dios siguen haciendo costos. Pero piensen ustedes que hay una estructura de verdad y es hasta el día de hoy que no hay posibilidad de sintetizar esto, ¿eh? No hay síntesis. Se estudian las dos, pero no hay síntesis. Las políticas que se derivan de ahí son antitéticas. Esto también es interesante. Yo ya no estudié la disciplina como política económica, vengo de la dictadura, entonces ya se estudiaba economía, se intenta asociar la economía a las ciencias maduras, pero bueno, los que rompieron con esta disciplina de Argentina en la década del 60, la disciplina nueva, se hablaba de política económica. Entonces, la dictadura se le saca la palabra política y tiene economía, que es como se siguió llamando después. Pero no hay síntesis entre estas dos cosas, o hacemos costos o no hacemos costos. O los precios
se determinan por los costos o los precios de lo que están dispuestos a pagar. Es al margen de los costos. El hecho de que no hagas costos y que los precios se determinen en el mercado trae tras de sí otra situación muy contundente, que es la competencia como criterio. Pero ese es un concepto que se asimila como del orden natural, pero es un concepto anglófilo. No es derivado de nuestra cultura greco-romanas, originarias africanas, etcétera, etcétera, que de todo eso salimos nosotros en estos extraordinarios pueblos mestizos americanos. La competencia, que es la disputa y finalmente el triunfo del más apto, es una visión. Está Darwin por ahí. También está la economía de la solidaridad. Uno podría decir, mirá, entre el león y las hormigas, me quedo con las hormigas. ¿También? No matamos al cachorro macho para que no tengamos competencia. Pero bueno, no hay otra alternativa de encontrar un equilibrio si no hacemos costos, que es a partir de la competencia. Pero eso de la competencia es una estructura. ¿No? Nosotros que planteamos una economía justicialista, somos más de la solidaridad, la construcción de la comunidad organizada. Entonces es lógico que seamos de la teoría objetiva del valor y es lógico que hagamos costos. Por eso en la Secretaría de Comercio hacíamos costos, venía de la doctrina. Finalmente, la tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado, que es entrando al balance de las compañías por el lado del pasivo, por las cuentas del haber, todo el activo de una compañía o se le debe al mercado o se le debe a los accionistas. En el mercado está el sector financiero y los proveedores, el sector real. Por eso se llaman cuentas del debe y cuentas del haber. Las cuentas del activo, que son las cuentas del debe, uno dice, ¿cómo? Las cuentas del debe son las cuentas del activo. Sí. ¿A quién se le debe? Al pasivo y al patrimonio. Las cuentas del haber son lo que le debemos al mercado, que es el pasivo, y lo que le debemos a los accionistas, que son los que ponen la primera moneda. Nos juntamos, ponemos plata, eso es capital, una cuenta del haber patrimonial, y va al activo a la cuenta caja, que es la que depositamos en el Banco Nación, y ahí empezamos todos los trámites, digo, para X cantidad de plata. Bueno, ahí tenemos la partida doble, que obviamente es una técnica contable que no vamos a estar, simplemente una técnica que está muy bien de registración, la registración de la partida doble. Esto, que parece una tontería, no es una tontería. Muchos economistas descreen o no tienen una formación contable, no tienen asimilada la estructura de la partida doble y piensan que puede entrar plata prestada por el Fondo Monetario Internacional, se registra en el Banco Central o va al Tesoro y después el Tesoro la deposita en el Banco Central y de repente la plata se fuga. Y decimos, no, pero hay que hacer una investigación porque hay fuga de capitales. Y tenemos un libro, entonces no está la partida doble. ¿Cómo es que se fuga plata y no queda registrada? Somos que se lleva bolso de plata, es una cosa. Pero hay un concepto más complicado todavía. No, lo que pasa es que tenían pesos y compraron dólares. Y cuando tenían pesos, si es de la caja, y la caja es la contrapartida de las acciones, la plata depositada de carácter de acciones, era capital. O cuando tenemos pesos no es capital y cuando tenemos dólares es capital. Esto lo digo porque en general interactuamos con la política muy intensamente, pero no se termina de comprender esto y es difícil. Estos debates terminan siendo debates complejos que después aparecen por la televisión, confunden, hacemos consignas. Y también esto es para despejar en el mundo de la política que hay que hablar de lo que más o menos dominamos. No digo que hay que hablar de lo que más o menos se domina. Y por eso la facultad de la universidad contiene un rol fundamental. Al menos para saber lo que no sabemos y entonces de eso no hablamos.
Después, si sabemos lo que pensamos que sabemos, es otra discusión, pero al menos hablamos de lo que sabemos. Hay discursos, ¿no? Hay aperturas de sesiones en el Honorable Congreso donde escuchamos asolados algunas cosas como si no existiera la partida doble. Es una cosa notable. La anécdota dentro de la fuga de capitales es Redrado y Melconian. Redrado, presidente del Banco Central, Melconian por afuera. Los dos se ponen de acuerdo para asustar a Kirchner diciendo que teníamos superávit comercial y los dólares no estaban, que se estaban fugando. Bueno, fue un debate muy intenso en el gobierno. Obviamente privó la técnica y se terminó ese debate. Pero si no hubiesen privado la técnica teníamos un lío bárbaro. En nuestro gobierno era exitoso, estábamos creciendo y se fugaban capitales. Una cosa, no estaba pasando eso. Y entonces te puede llevar a malas decisiones, horribles decisiones. Por ejemplo, te puede llevar al cepo. El no dominio de estas categorías te lleva al cepo y después se nos armó un lío tremendo. Y, muchachos, el dominio de ciertas cuestiones técnicas tiene su encanto, nos evita que hagamos líos, nos evita que hagamos. Cuando un gerente, un CEO, el dueño de la compañía, lo que sea, ve que va a tener problemas financieros para pagar, lo primero que le hace es al gerente de compra, si es que lo tiene, o al que compra, ¿verdad? Para las compras. No hay que dice, seguí comprando y yo después no te pago. El cepo es no pagar. Lo que hay que hacer es parar las compras. Eso fueron las de Hall. Las declaraciones juradas anticipadas por era que no entrara la mercadería, no que entrara y después no pagar. Porque de hecho no es de buen hombre de negocio. Si vos no vas a poder pagar, porque te das cuenta en tu cash flow que vas a tener problemas para pagar, no compras. Y entonces fue lo que hicimos, administramos el comercio exterior para no tener problemas en la gerencia financiera. La gerencia financiera que el Banco Central decidió no pagar, se murió, bueno, pagadas. Pero terminamos después con un lío pagada, no teníamos ningún problema muy grave. Digo que el dominio de estas cosas nos permite tomar buenas decisiones para los que alguna vez sean funcionarios y que tienen esa vocación. O no, igual recomiendo que no seamos funcionarios antes de pasar por el sector privado, porque es donde se aprende esto. Esta joda que yo hago de que hay muchos economistas que no saben la diferencia entre remito y factura, no es joda porque se aprende en la calle. O sea, ¿dónde vas a aprender la diferencia? No va a venir aquel, esto es una remito y una factura, esto no existe más. O sea, esto se aprende en la calle. Entonces es importante tener una trayectoria en lo privado, que para el peronismo eso no es problema, porque en realidad nosotros somos de la idea de un gobierno esclavo de un pueblo libre y donde el Estado no es más que un ordenador de la cosa pública atendiendo al bien común, y tenemos muy claro que la riqueza y los ingresos que de ahí se derivan se hacen en el sector privado. Entonces, somos defensores del sector privado, Kirchner y nosotros, a pesar de que somos defensores del sector privado, ¿no? Lo entendemos bien. Si no seríamos estatistas, y no lo somos. Para eso están los marxistas, no nosotros. Bueno, es un lío, nos acusan de todo al mismo tiempo y resulta que vienen tantas trompadas al mismo que a veces no nos podemos defender, y aparte no tenemos buena prensa, y aparte somos mal arriados, y aparte... Bueno, en síntesis, para empezar, somos de la teoría objetiva del valor porque hay una sola clase de hombres que trabajan. Y para nosotros ser un trabajador, pues es calificado, no calificado. Hay una sola clase de hombres. Factores de producción son los que la teoría dice que también podemos hablar que son 3, podemos hablar que son 4, incluimos al empresario, pero esos son los factores de la producción. En los factores de producción
es importante que tengamos claro que ninguna de las escuelas económicas considera que el título de propiedad de un bien tiene que ser retribuido. Lo que es retribuido es un factor de la producción. Título de propiedad no es factor de la propiedad de producción. Eso no significa que no exista la propiedad. Digo, en la economía no se retribuye el título de propiedad. Se retribuyen los factores de producción. A los factores de producción le corresponde un ingreso. Pero el título de propiedad, che, ¿cuál es tu título de propiedad? No, no es un factor de producción. El título de propiedad es título de propiedad. La capacidad de usar ese bien, de poseerlo, pero no es un factor de la producción. Muy importante para el sistema capitalista que esto lo comprendamos. Entonces, nos hace un lío bárbaro cuando nosotros decimos que somos capitalistas en la producción, justicialistas en la distribución. No, pero no puede ser porque no. Oye, nosotros somos capitalistas en la producción en cuanto a entendemos que el modo de producción capitalista, en una discusión que costó mucha sangre y algunas décadas, ha demostrado su eficiencia. No en la distribución. Ahí es donde aparecemos diciendo algunas otras cosas. Por eso no tenemos problema con el título de propiedad. No nos metemos con los títulos de propiedad. Nos metemos en el circuito donde la mercancía pasa de mano en mano. Y ahí sí, porque tenemos que equilibrar la cancha. En síntesis, somos teoría objetiva del valor. ¿Cuál es la causalidad básica de la economía? Bueno, esa tampoco tiene síntesis. Si la demanda determina la oferta o la oferta determina la demanda. Entonces, la historia de que vos te dedicás a hacer pan, sos panadero, y entonces demandás zapatos, carne y todo lo demás, la oferta determina la demanda. Y si vos en realidad hay alguien desde la demanda que va a consumir pan, carne, ¿no? Es que vos vas a fabricar el pan para ese que lo está demandando. Sentido común diría que es esto último. El peronismo responde a esta causalidad de que la demanda determina la oferta, pero eso no significa que en algún momento no haya que incentivar la producción, y para incentivar la producción hay un componente clave que es la inversión. Lo que pasa es que la inversión es un componente de la demanda. La inversión, cuando uno la empieza a hacer, demanda ladrillo, demanda la tierra, demanda trabajo. En el ciclo de la inversión, mientras se desarrolla la inversión, la economía demanda. Al ciclo siguiente es oferta. No es que porque uno incentive la inversión cambió la causalidad. Esto también es importante. Los peronistas vamos de demanda a oferta, pero a veces hay que ir por consumo y a veces hay que ir por inversión. Pero los dos son componentes de la demanda, junto con el gasto público y las exportaciones. No comprender que la inversión no es demanda nos lleva a confundir las causalidades de la economía. La inversión es demanda. Entonces el peronismo a veces va por consumo y a veces va por inversión. Pero siempre va por demanda a oferta. Lo que pasa es que cambian los componentes dentro de la demanda. Si ustedes hacen la demanda agregada, le va a aparecer esto. ¿Está bien? Le va a aparecer consumo, inversión, déficit fiscal, exportación. Gasto público en este caso es déficit fiscal. El componente plus de gasto sobre recaudación. Resuelto esto, se nos produce ya un esquema de cómo buscamos el set de precios relativos que incentive a los empresarios a aumentar la producción, tendiendo a la justicia social. Bueno, obviamente ahí hay una serie de componentes que tienen que ver con
con la política más pura de lo que hicimos durante la década ganada o el principio del siglo. Y sobre todo que ahora está adaptando ya casi un esquema de marco teórico global donde Trump tiene mucho que ver con esto. Porque es correcto administrar el comercio y porque hay países que en realidad la estructura de venta de sus productos no está relacionada con los costos de producción. La estructura de venta, eso no significa que no haga costo, pero la estructura de venta no está asociada a los costos, lo cual esas políticas de dumping son también políticas que se utilizan en competencia entre negocios, digamos. Hay una red de almaceneros, ponemos un hipermercado, ponemos los precios abajo para que no nos puedan acompañar y cuando tenemos una presencia en el mercado vamos a los precios que nos es habitual, normal, se sabe, lo vemos cuando abre un negocio que abrimos precios a la baja. Ahora, porque esto no va a pasar a nivel país, si pasa a nivel país. La política arancelaria de Trump va a terminar en un punto donde lo que va a igualar son sus estructuras de costo con las estructuras de costo de los países que él quiere hostigar, de tal manera que lleve el precio de venta del país que tiene una estructura de costo más baja a su estructura de costo, cuestión que no le destruya empleo. ¿Está mal? No está bien. Si el objetivo de la economía es que haya trabajo, no que no haya trabajo. El objetivo de la economía no es que no haya trabajo en un pueblo. El pueblo tiene que defender la construcción de una economía que le maximice la ocupación en su país. Porque la desocupación rompe el afecto que se construye entre los ciudadanos para construir una nación. No es que el 50% de desocupación no genera nada, no genera un ciudadano. Entonces, que el gobernante entienda, bueno, pero esto entonces en el equilibrio general, la economía está al servicio del hombre. Definición central, no está al servicio del capital. Está al servicio del hombre. El capital es el trabajo acumulado. Bien, está al servicio del hombre, por lo tanto, si el hombre se realiza en la transformación, el trabajo, bien, tenemos que priorizar que esa sociedad, todo aquel que quiera trabajar, pueda encontrar trabajo en el sector privado, que es el que genera la riqueza. Entonces, está bien, es lo que hicimos nosotros. Nosotros, cuando administramos el comercio, construimos ese marco. Decir, bueno, mirá, tenemos que defender al jefe, la jefa de la familia y la comunidad. Bueno, si no hay trabajo, tenemos que llevar. Lo hicimos porque teníamos claridad doctrinaria. Lo que pensábamos que era claridad doctrinaria, que había que hacer eso. ¿Recibimos críticas? Sí. Se está haciendo ahora en el mundo sin ninguna duda. Sin ninguna duda, esto es lo que está haciendo y Estados Unidos tiene la potencia para hacerlo. Nosotros sufrimos el hostigamiento de la Organización Mundial de Comercio, que era la organización que tiene la posibilidad de que este tipo de política no se haga porque es la estructura de basamento, junto con el Fondo Monetario de la globalización. El Fondo Monetario no tiene capacidad sancionatoria, salvo que le debas plata y no le pagues, y la Organización Mundial de Comercio sí. Por eso, la organización clave es esta, que es la derivada del GATT, digamos, ¿no? Del Acuerdo General de Tarifas, que viene de Bretton Woods, de los ganadores de la Segunda Guerra. Lo primero que hace Trump ya en su primer gobierno es no mandar los representantes norteamericanos a la OMC. Esto, que era una noticia muy pequeña, significaba que empezaba a cambiar el mundo, porque destruía una de las columnas de la globalización. Pero a nosotros nos tocó gobernar con Bush y con Obama.
fundamentalmente con Obama, que fue un lío. Si hubiésemos gobernado en la época de Trump, otro gallo estaría cantando. Esta discusión sobre los proyectos globalizadores y los proyectos nacionalistas permea la economía. Y es lo que ustedes van a estar recibiendo, digamos, en las sucesivas clases que tengamos, incluso sobre discusiones que nosotros damos doctrinarias con los globalizadores, de que no hay programa económico exitoso si no está inserto en un mundo posible. Bueno, este mundo posible, donde vuelve a surgir el nacionalismo, tiene su origen, nosotros lo ponemos ahí seguramente, le ponemos un punto de arranque en el 2004 con Bush, hijo, cuando utilizando recursos fiscales de gran magnitud en Estados Unidos, decide poner plata en energías alternativas, que es lo que conocemos como esos ventiladores gigantes y el biocombustible y algunas cosas más, que en ese momento las mareas, pero ponen plata para un combustible que sabían que existía, pero que no tenían tecnología para darle valor comercial, que es el shale oil y el shale gas. Y los norteamericanos en 6 años se transforman de importadores de energía fósil a ser, bueno, ahora exportadores y en aquel momento autosuficientes. Pensemos que nosotros teníamos un mundo donde los norteamericanos iban a buscar el petróleo y se lo traían por las buenas o por las malas. Y ahora no precisan, no precisan. Ahora al contrario, quieren vender. Eso es el desarrollo tecnológico del shale gas, que es ahí una piedra Pómex, una de las partes, ¿no? Están metidos ahí en las piedras Pómex gigantes que hay ahí abajo, que hay que romperlas, se junta tensión superficial y sale. Y para eso es toda una tecnología que desarrollan los norteamericanos. Nosotros tardamos en encontrar esto 2 años, entender, encontrar lo que estaba pasando. Estaban bajando los precios en el mundo y pensamos que era la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue una crisis profunda pero financiera, intensa pero financiera. No fue una crisis económica, pero a caballo de esa crisis financiera nos vino una transformación extraordinaria en el mundo que tardamos en verla, que es la revolución energética norteamericana, que casi para nosotros humildemente tiene el mismo valor que la revolución industrial inglesa. La ganancia de competitividad del complejo manufacturero norteamericano es muy similar a la ganancia de productividad de la manufactura inglesa cuando transforman agua caliente en movimiento mecánico. Extraordinario. Extraordinario. Estos son capaces de romper una piedra ahí abajo, sacar gas, sacar petróleo. Para que ustedes tengan idea de magnitud, cuando Galucho firma con Chevron, en un acuerdo secreto, ¿no? Que no tuvo bien eso, que el gas que saquen de Vaca Muerta, ¿qué es eso? Se lo vamos a pagar $6.50 millones de BTU. En Estados Unidos en aquel momento estaba 2,50. Si aparte de ser un pueblo organizado, tener la tecnología de punta, le damos energía más de la mitad más barata, muchachos, que nosotros no queremos ir manufactura, es una cosa lógica. Tuvimos la discusión con Galucho, la tuvimos, la perdimos. Entonces nos quedamos sin fabricar ni arandelas nuevamente. Por eso cuando hablamos de la burguesía nacional y esto, bueno, también le tenemos que dar las condiciones para. Si nosotros le conseguimos 2.200 millones de dólares a Roca de la indemnización de Sidor, cuando el comandante Chávez la nacionaliza, una sería muy grande que tenían los Roca en Venezuela. Pasan los años y al final Chávez pone 2.200 millones depositados en Londres.
De esos 400 millones vienen y hacen un tren de laminado en Campana, Zárate. 1.800 millones es la planta que inaugura Macri en Houston, donde hace tubos sin costura que compiten con los nuestros. Son los de 3 pulgadas, que son los que se mandan abajo para sacar el petróleo. Bueno, si vos le vas a dar en el largo plazo el gas mucho más barato, ¿qué es el acero? Bueno, finalmente carbón, hierro y energía, una olla Marmicón muy especial, pero no deja de ser, una vez que tenés la olla, carbón, hierro lo tomamos a precio y lo que hace la diferencia es la energía. Los chinos el carbón y el hierro lo tienen de Australia, la energía la traen fundamentalmente, o pasa por Birmania, que es la que viene de Medio Oriente, o de Rusia, de la Federación Rusa. ¿Por qué tienen el acero tan barato? Bueno, porque el Estado decide que ese es el precio de venta y todo lo demás es un problema de subsidio. Ellos tienen derecho a hacer eso. ¿Cómo pudieron funcionar con tanto subsidio, tanto tiempo? Bueno, hay una tasa de ahorro en China que está cerca del 40% del ingreso. Con lo cual, si vos le das plata a los chinos, sabés que de cada 100 que le dé, 40 lo van a ahorrar. Por lo cual, tanto, si yo ahora reparto plata acá y le digo no la gaste, no tengo ningún inconveniente. El problema es si la gasta. Si no, tienen papelito de colores que guardan. El problema de la plata no es la emisión, sino cuando la gastás. Si vos la emitís y te la guardás, por eso el deterioro de nuestra economía comienza en los 60, cuando se acelera la inflación y dejamos de ahorrar en dólares. Primero, dejan de ahorrar en dólares los inversores más calificados y ahora el pueblo en general, todo el mundo. Lo vimos en el 2023, si a uno le sobró un manguito iba corriendo a comprar un billete, y no está mal, muchachos, ya somos una economía bimonetaria, que no hay muchas en el mundo. Diría que somos casi una singularidad y por lo tanto no hay manuales de política monetaria en economías bimonetarias. Por eso están haciendo este mamarracho que hacen. No es que rápidamente un tipo sale y puede hacer una política monetaria para una economía bimonetaria. No hay manuales. No es que vas a estudiar a Harvard, allá. Es una originalidad nuestra. Por lo tanto, diseñar una política monetaria para una economía bimonetaria es un hecho que te exige, y sobre todo te exige tener claro las causalidades de la inflación. Por ejemplo, tenemos un gobierno que dice que está bajando la inflación. Yo le digo, está bajando la inflación en pesos y tiene récord de inflación en dólares. Por eso la Argentina quedó carísima. Carísima, y ya no nos vienen turistas y todo lo que compramos ahí, nos parece regalado todo y tenemos un lío bárbaro. Vos, si vas a hacer una política de ordenamiento de la inflación a la baja, tiene que ser en pesos y en dólares. Porque si vos no la haces en dólares y los precios en dólares se te disparan, quedaste caro y es un lío que tenés a ver. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos son unos mamarrachos. No han estudiado, no lo han estudiado, no saben. No tienen capacidad intelectual para entender estas cosas. No se han dedicado a estudiar esto, ni Caputo ni Milei. Milei porque es anarquista y por lo tanto no estudió nunca macroeconomía, porque la macroeconomía es la economía de los países, que la ejecutan los estados, en la macro. Y el otro porque es un timbero. Ahora, si vos no estudiaste macro, no sabes el fenómeno de la inflación. No tenés. Y el otro se dedicó a comprar y vender papeles de colores, cosas, más, pero no tiene que ver con la economía real. Las causalidades de la inflación están en el proceso de precios que se genera en la economía real. Obviamente que tiene su vinculación con lo monetario. Estos dicen, secamos la plaza, no hay peso, por lo tanto no va a haber inflación. Sí, lógico, en pesos. Hoy las empresas tienen una caída de venta pasmosa, una ruptura de la cadena de pagos, por lo tanto aumenta la deuda de las compañías. Deuda no voluntaria, pero si a mí un cliente no me paga, me debe, por lo tanto aumenta la deuda de él y yo tengo mi problema porque no puedo pagar. Y a su vez sube la tasa de interés. Es una combinación espantosa. Caída de venta, sube de tasa de interés, aumento de deuda,
no voluntaria en este caso, porque se está rompiendo la cadena de pago, es obvio que decir que la economía colapsó, colapsó. No hay ninguna posibilidad de que no colapse. Porque son tres variables que son imposibles de asimilar por una empresa urbana. Alguna empresa extractivista por ahí lo puede soportar, pero una empresa urbana, que son la mayoría de las que trabajamos nosotros, es una combinación imposible. Eso vulnera el sistema capitalista, baja de venta, aumenta la deuda y sube la tasa de interés, colapsa cualquier empresa. Porque cuando bajo venta ya no puedo soportar la deuda, ni el principal, ni los servicios, y a su vez me sube la tasa de interés, con lo cual no hay ninguna posibilidad de... No, bajar los precios. No puedo bajar los precios porque la tasa de interés no la puedo pagar, así que entro en convocatoria, tengo un lío. En eso han metido a la economía. No saben de economía, estos muchachos son bravos. Nosotros vamos a tener entonces un mundo que está priorizando el trabajo de los pueblos y por lo tanto al priorizar el trabajo de los pueblos hay pueblos como el nuestro que para priorizar el trabajo y bajar la tasa de desocupación no tenemos otra alternativa que convocar nuevamente a la manufactura. Hay pueblos que no son necesarios, el uruguayo, el paraguayo, el boliviano, el chileno. Los economistas de esos países no se plantean la reindustrialización, porque ellos pueden acceder a una tasa de desocupación baja con otro tipo de política, digamos. Por eso no existe el economista global. Existe el economista vinculado a su pueblo que entiende la especificidad. Tanto se distorsionó la economía en su estudio que dejó de ser una disciplina social. Se entiende más a la medicina como una disciplina social, aunque todos parece que tenemos algo parecido, que a la economía que es estrictamente social. Pongamos el caso, es el mismo ejemplo, pero sirve. Si vamos a Santiago del Estero con nuestra familia, estamos en las termas, y se nos enferma el pibe, 12 años, 14 años, se enferma, tiene fiebre, y tenemos un médico suizo que está en las termas, y tenemos un médico santiagueño, que no habla más que... Y anda el médico santiagueño, porque el suizo que puede saber lo que pasa con el agua, con los bichos, con los mosquitos, anda el médico santiagueño que te lo cura. El suizo va a ser un lío bárbaro hasta que te termine de dar lo que pasa. Porque la medicina también, ahora, la economía mucho más. La economía mucho más. Es una disciplina social. Por lo tanto, tenés que conocer tu pueblo y después podés articular con otros economistas para saber las experiencias. Pero pensar que puede venir un chico de Harvard a explicar lo que pasa con la logística de Argentina sin hablar con Moyano es ridículo. Es ridículo esto. No pasa por ahí. La posibilidad de que nosotros volvamos a tomar la economía como una disciplina social implicada con su pueblo, nos coloca en el deber ser de no lastimar lo que estamos estudiando. Y entonces dejamos de ser sádicos. Digamos, no hay ninguna materia en la facultad que sea sufrimiento 1, sufrimiento 2. Bueno, no sé por qué los economistas hablan de esto. No es cierto que cuando uno habla de ajustar la economía, el ajuste de una economía, entendido como equilibrar los gastos con los ingresos, tiene los dos componentes, por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. Entonces, uno puede resolver también por el lado de los ingresos cómo equilibramos el erario público. Nosotros gobernamos con superávit fiscal y superávit comercial. Para una economía bimonetaria endeudada no hay otra alternativa. Una economía bimonetaria endeudada, tanto el sector público como el sector privado, pero mayoritariamente el sector público endeudado, no hay otra alternativa para pagar la deuda que tener superávit fiscal. Pero no alcanza, porque si el Estado tomó deuda en dólares, que tenga superávit en pesos, nadie te va a aceptar los pesos. Por lo tanto, también tenemos que tener algún superávit en la balanza comercial, porque si no, ¿de dónde sacamos los dólares?
A menos que nos endeudemos. Bueno, ¿hasta cuándo te vas a poder endeudar? Hasta las elecciones, bueno, está bien. No estamos hablando de esto, estamos hablando de economía y de un esquema sustentable. Esto de dividir entre público y privado tiene otra virtud que nos lleva a reflexionar si la Argentina está endeudada o no. Nosotros decimos que la Argentina no está endeudada, con lo cual violenta el sentido común, sobre todo de la política. El que está endeudado es el sector público, pero el sector público no es la Argentina, porque dijimos que es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Si el sector privado es acreedor del mundo, significa que tiene dólares por encima de sus deudas. Y resulta que el sector privado argentino es acreedor del mundo. Al sector privado argentino, los norteamericanos le dieron papeles de colores y le permiten comprar en Francia todos los perfumes que quieran. Somos acreedores, pero también podemos comprar tecnología, podemos comprar lo que tengamos. Tanto es el trabajo la fuente de la riqueza y por lo tanto del ingreso de un pueblo, que nos llenamos de pobres porque nos llenamos de plata. Esto es muy importante porque llegamos, por otro lado, a la conclusión que no es cierto que la plata es lo que determina la economía. Eso lo dicen los banqueros. Y lo dijo Lenin también, cuando habló del capitalismo financiero, que no terminó de explicar a qué se refería. No, que los chinos tienen los pagarés que hicieron los norteamericanos, que serían buenos. Bueno, que los chinos vayan a cobrar a ver si pagan los norteamericanos. No demostró una manera, ya lo hicieron en el 71. De Gaulle le mandó los dólares para traerse el oro, porque era, ¿se acuerdan? Bueno, hasta el año 71 los dólares eran convertibles a 35 dólares era una onza, que es un tipo de onza, una unidad de peso. De Gaulle juntó los dólares, le mandó los dólares, y en el medio del Atlántico Nixon le dijo no somos más convertibles, pegó la vuelta al avión, con lo cual De Gaulle se quedó con los dólares. Quería el oro, ¿no? El oro se quedó allá. Lo mismo le va a pasar a los chinos si quieren ir a cobrar. Ahí entendemos la importancia del vector militar, que es como cualquier cobranza, cualquiera que haya trabajado en un frigorífico, que son los muchachos bravos, esos son bravos, los matarifes, dejan una media red, no hay boleta, te voy a cobrar, y si no te voy a cobrar, te voy a buscar. Es la capacidad de cobrar, es el vector, digamos, que en eso los norteamericanos son el número uno, eso es. Como el vector militar norteamericano es de verdad. El vector militar norteamericano, por eso Trump puede hacer lo que hace. Cuando nosotros hacíamos lo que él está haciendo ahora él lo hace y nadie le tira la bronca. Esto es la vinculación de la política a la economía y el vector militar. Por eso, para comprender lo que pasó ayer en Plaza de Mayo, digo, bueno, cuando Netanyahu decide bombardear Irán, toma una decisión política. Cuando Irán bombardea Tel Aviv, toma una decisión política, porque finalmente la guerra es la política por otros medios. Cuando nosotros llenamos Plaza de Mayo ayer, no es un tema que no pasa nada. No es lo mismo, por eso, cuando Patricia dice recién, ayer hubo 47.200 personas, porque medimos, hicimos toda la polinómica, y, bueno, 47.200, dijo recién, escuchaba la... Bueno, no es lo mismo decir 47.200 que 500.000 o 1.000.000. No importa, nosotros. Es importante esto porque habla de la capacidad de tomar decisiones. Esto, al menos nosotros hoy estamos un poquito más contentos. Porque mostramos que nos volvemos a juntar.
Tema interesante, vamos a ver cómo evoluciona esto. Esto que nosotros tenemos en términos de cantidad de dólares, estos muchachos, al igual que Maduro, lo quieren utilizar para el consumo. Es un problema, nos vamos a llenar de zapatillas Adidas, Nike, todas fabricadas en otros lugares. ¿Qué dice el peronismo sobre esos dólares? Por eso fue una macana en seco. Desarrollemos centrales nucleares, puertos, autopistas, y en su medida y armoniosamente, no hagamos macana. Eso significa que por año no pueden entrar más de 20.000 millones de dólares plus. Si esos 400.000 millones me vienen todos juntos, no vamos a poder exportar ni soja, cosa que ya casi ahora no podemos hacer. Imagínense a dónde se va el tipo de cambio, si entran 400.000 millones todos juntos. Loco estos tipos. No vamos a poder vender nada. 20.000 millones es lo que la economía absorbe sin deteriorarme el tipo de cambio. Si me deteriora el tipo de cambio, por el lugar donde estoy ubicado en el mundo, necesito mucho de logística que tiene que meterse al precio. Por lo tanto, necesito un tipo de cambio que me compita, me compense la logística. Necesito un tipo de cambio siempre competitivo. Pero por el otro lado, no me tiene que joder los alimentos. Porque el precio de los alimentos, si tengo un tipo de cambio muy alto, pues los bienes salarios me deteriora el tipo de cambio, me deteriora el salario. Cuando Bush, es muy interesante este Bush hijo, tenía cara de tonto, no era nada tonto, hicimos lo que hicimos en Mar del Plata, pero tipo interesante. Cuando el tipo mete plata en las energías alternativas, transforma las oleaginosas en combustible. Es la última discusión de Fidel Castro por el Granma, conceptualmente profunda. Si nosotros tenemos que transformar energía humana en energía mecánica, porque el maíz nos permite alimentarnos. El biodiesel no, y el biodiesel sale del maíz de la soja. Es muy interesante ese debate. Capaz que Fidel tenía razón, pero a nosotros nos vino muy bien porque la soja llegó a 645 la tonelada, es camino de 400. En cuanto al valor de la producción argentina fue extraordinario, porque los yanquis empezaron a comprar todo el maíz para hacer biocombustible, y entonces el precio del maíz se fue y atrás la soja, que son las dos oleaginosas. El maíz también es cereal, pero las dos son oleaginosas. Sale aceite. Nos vino muy bien porque aumentó el precio de lo nuestro. Nos vino muy mal porque tuvimos que armar la Secretaría de Comercio. Porque en cuanto el maíz y la soja alcanzó ese precio, todo lo que se deriva de ahí, por ejemplo, las vacas comen maíz, comen soja y derivado de la leche, se me fue a las nubes. Y si me aumenta el precio de la comida, me cae el salario. Y en un gobierno peronista no puede caer el salario, porque tenemos un problema de justicia social. Si me cae el salario, con tanto de poder adquisitivo, no soy peronista. No es joda esto, ¿eh? Para, si sos un gobierno peronista, vos no podés joder con la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es el poder adquisitivo de los ingresos populares. Pensiones, jubilaciones, sueldo y salario. Si subo el precio de la comida, gana menos. Ahora, ¿cómo hago para que esos precios de afuera no me peguen en la comida adentro? Y tengo que poner retenciones. Y ahí se me armó. No es que lo hicimos porque no, muchachos, no se hace política, no se hace tortillas sin romper huevo, enseñaba el género.
Y esto es, hay que hacer política económica y uno dice, no, pará, mi columna vertebral son los trabajadores, muchachos, vamos a entender esto. Vamos a comprender, en una economía solidaria esto se entiende. Si todavía el concepto de solidaridad no está instalado, esto no se entiende. No es. Mastelone lo entendía, el dueño de la Serencia. Por eso nunca tuvimos un sí y un no con los 15 productos que consume la muchachada, derivado de la leche. Del resto, ahora, no es que le venía mal nuestra política a Mastelone, porque incentivábamos el consumo de una empresa que hace 110.000 pedidos por día. 110, 120 en mi época. Un día que vende mal hace 95.000 facturas por día. Una cosa extraordinaria. Cualquiera de ustedes, ¿cuánto factura? Los tipos son una empresa de logística extraordinaria que lleva leche y derivado de la leche. Es una empresa, el Tano ese es una empresa, un fenómeno. Ahora, si le doy el gasoil caro, como es todo logística, la leche no puede ser barata. Va del tambo a la usina, de usina al centro de distribución, del centro de distribución al almacén. Y vos vas a comprar la leche y pensás que no pasó nada. Va a abrir el sallero, tirar, no importa nada. No, la economía es una cosa. Ahora, si el gasoil está caro porque el galucho me lo da caro, la leche no puede estar barata. Porque yo de la venta de la leche me pago el gasoil, entre otras cosas. Más toda la energía que me llega por electrones, pero que la generación también tiene fuel, gasoil. ¿Está bien? La energía es un lugar tremendo para la competitividad. Entonces tengo los alimentos que tienen que ser abundantes y baratos y la energía que tiene que ser abundante y barata. Ahora en la Patagonia tienen energía. ¿Me la van a dar barata? Kirchner la dio. Los 2 últimos años de nuestro gobierno con Cristina se complicó, vino galucho. Ojo que estas decisiones son así, muchachos. Ustedes dicen, no. Para los que lleguen en algún momento en la discusión con la política, esto es así. Esto es así. El gerente financiero de YPF, Arceo, que lo puso Kicillof, el domingo pasado, en el suplemento económico de la Nación, le hacen un reportaje extraordinario que aconsejo leer. Y dice, gracias a Dios, ahora tenemos la energía en la Argentina a precio internacional. Mira qué gauchito. Con lo cual, si la tenemos a precio internacional, no puedo tener la logística barata. Tengo que mudar la Argentina al hemisferio norte. ¿Cómo? Salvo esa una vez pusieron un motor de una isla, no sé, había una serie antes, ¿no? Que es una serie muy divertida. Pues me aburrió. No tenemos manera, estamos donde estamos. Entonces, el economista tiene que decir, no, mirá, negro, estoy rodeado de océano, tengo un lío bárbaro. ¿Cuánto me pueden comprar los uruguayos, los chilenos? Muchachos, tengo que compensar la logística y eso se llama energía. Y encima, el precio internacional no es el doméstico en Estados Unidos. Porque en el doméstico de Estados Unidos el gas, como sale del shale gas, es mucho más barato que el que tenemos acá. Es un lío esto. Ahora, ¿es peronista? No era peronista. Bueno, tenemos un lío. Tenemos que debatir con él. Y esta es una cosa tremenda que le va a pasar también, por eso es tan importante profundizar el estudio de la economía, porque se meten los ingenieros que le enseñan economía a partir de la maximización de las funciones, como los tipos dominan, análisis 1, análisis 2, y piensan que eso es la economía, se les sale un lío bárbaro en la cabeza. Me pasó con nuestro secretario de Energía. Ahora, si a su vez hay economistas que abrevan ahí y dicen, no, esto es la economía y chao. Nos vamos a una energía a precio internacional y tenemos un lío bárbaro. Jodemos a la familia y a los trabajadores y a la comunidad por el lado de los alimentos y por el lado de las tarifas. Nos aumentan la luz, pero no hacemos costos. Tenemos un lío, no sabemos por qué aumentan la luz y no hacen costos. No, porque está muy barata con esto
para el peronismo, que pone al jefe de familia, a la comunidad en el centro, y se llama pará, si le damos comida cara y le damos... El origen de la Secretaría de Comercio tiene que ver con esa decisión de Bush que nos subió el precio del maíz, el precio del trigo, el precio de la soja. Eso se trasladaba al precio de la leche, la carne, el pan, blum, 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 blum. Jodíamos el salario, jodíamos el mercado interno, y al no tener un mercado interno dinámico se me iba a bajar la tasa de crecimiento. Al bajar la tasa de crecimiento ya dejaba de absorber la mano de obra que todavía tenía desocupada, y eso no puede ser en el peronismo, porque el eje de un modelo, el esquema peronista es el trabajo. Bueno, este debate con la política no es tan fácil, porque del otro lado hay abogados, arquitectos, hay lo que hay, y los que llegan, y los que tienen los votos, y bueno, es un problema muy serio. Por eso profundizar el estudio de la economía nos permite discutir estos temas. Es muy importante para la construcción del gobierno que viene este debate, sí. Lo venimos dando hace muchas décadas, sí. Lo perdimos, sí. Lo ganamos y lo perdimos, en ese orden. Se lo ganamos a caballo, por eso se terminó la convertibilidad, y lo perdimos con la socialdemocracia. Por eso el ciclo que comienza. Ganamos y perdimos. Ganamos fin de siglo XX, perdimos mitad de la segunda década de este siglo. Ahora, después del fracaso rotundo, vuelve el debate. Che, habría que haber discutido más sobre el tema fiscal. Che, tenemos que discutir más sobre el empleo, terminemos con esto de los planes, qué es esto de los planes, de la asignación universal, que no va a haber trabajo, no la de hijo, sino para la renta básica universal, la de Elon Musk. Que eso es lo más penetró, hay un montón de los nuestros que hablan, se terminó el trabajo. Se terminó el trabajo, entonces no hay una sola clase de hombres que trabajan. Los que trabajan es los que viven de la renta básica universal. Fenómeno esto. ¿De qué trabaja tu papá? No trabaja, vive de la renta básica universal porque no sé qué. Y es otra manera de vivir y aparte vuelve el ocio. Fenómeno. Vuelve el ocio, pero ya no estoy sindicalizado, vuelve el ocio, pero ya no lucho, vuelve el ocio, pero no discuto. Es fenómeno. Este debate sí, y la economía cumple un rol fundamental en esto. Todo esto se supone que son el avant-premier de lo que van a discutir cuando vengan los profesores de verdad. Hoy vino Moreno nada más. Pero van a venir profesores que se han especializado en esto. Va a llenar de fórmulas y cosas. Porque si no ponemos fórmulas, gráficos y demás, la academia no nos acepta. Pero está bien que sea así, porque entendemos las reglas del juego. Pero es importante, en la medida en que se multiplique la cantidad de muchachos y muchachas que estudian economía, nosotros podemos ir diciendo misión cumplida. Ayer con un grupo de compañeros teníamos mucha satisfacción porque veíamos un montón de pibes cantando la marcha, que no se cantaban. Éramos cabeza dura, la cantaban y la cantaban. Estaba bárbaro y era el viento. ¿Sí? Y es extraordinario lo que estaba pasando. Estábamos muy emocionados. Vinimos acá a tratar de que decenas de muchachos y muchachas estudien la economía desde el peronismo también. Aparte de la socialdemocracia, el neoliberalismo, hay que estudiar. Si no, no podemos debatir con ellos. Incluso con los trotskistas. Hay que debatir con ellos. Yo cuando digo que Lenin es socialdemócrata, era porque era socialdemócrata. La NEP es un esquema. La nueva política económica de la Unión Soviética en su debate con Stalin es profundamente austríaca. Pero profundamente austríaca. Pero hay que leer la NEP para darse cuenta que es austríaca. El PC no la lee. Esa parte no la lee. Lee el nuevo programa económico de Lenin y es austríaco.
Por eso el financiamiento hacia allá se lo hicieron en la Segunda Internacional, que era socialdemócrata. Bueno, hay que discutirlo. Nosotros es extraordinario. Cuando nosotros discutimos con ellos, nosotros nos sentimos bien. Y si hay decenas de muchachos que deciden agarrar la posta y seguir profundizando, hay tanto para profundizar y tanto para escribir que es un desafío impecable. A eso vinimos, a generar la semilla de que les interese profundizar en la economía peronista. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, ya estamos. Llegamos hasta donde llegamos. Ahora hay que evolucionar en este conocimiento, que es el conocimiento verdadero, y eso da satisfacción. Ustedes piensen que en la globalización nosotros nos sentíamos sapos de propósito. Piensen, Moreno, a la edad de ustedes, caído el muro de Berlín y que venía la globalización y Fukuyama diciendo el fin de la historia porque ya nos sentíamos. Tanto como me sentí en el peor momento con Alberto cuando sabíamos que iba a fracasar y me hundía el proyecto. Me llevaba al peronismo, una doctrina que empezaba a ser verdadera. Hoy el mundo empieza a demostrar que tenemos la verdad. Perón se murió sin saber si tenía la verdad. Porque dudar, a mí me tocó vivir lo suficiente para conocer este mundo extraordinario, que dice que la doctrina peronista parece que es la verdadera. Es extraordinario. Si ustedes profundizan alrededor de la verdad, no sé si van a tener plata, pero al menos con el último don de Dios van a tener la satisfacción de la verdad. Muchas gracias, muchachos.